Una semana más volvemos con el análisis de las empresas. En este caso nos vamos con la famosa empresa Johnson Johnson. Como sabéis, nuestra primera posición de la cartera de dividendos crecientes de largo plazo. Así que una empresa que, como ya suponéis, nos gusta mucho y la cual vamos a descubrir hoy un poquito más sobre su negocio. Para los que no conozcáis, Johnson Johnson tenía, más bien dicho, tres segmentos hasta el 2023, pero actualmente solo tiene los segmentos de Innovative Medicine y de MedTech. ¿Por qué? Porque hizo una spin-off en 2023 en la cual empezó a cotizar por su cuenta Kenvue, que es una empresa que actualmente ha cogido toda la parte del negocio de salud más a nivel de productos más de consumo. Se ha quedado con los dos segmentos mejores del negocio, que son la medicina innovativa, que es donde está los principales ingresos de la empresa, todo lo que vienen siendo los medicamentos de la gran farma que genera muchísimo dinero, y toda la parte de la maquinaria que se llama MedTech, donde están pues, todos los equipos y maquinaria necesarias pues, para las operaciones en los hospitales, cirugía y demás. Vamos a ir analizando cada una de ellas, pero antes quería que vierais cómo la parte de medicina innovativa ha generado en el 2024 unas ventas de 57 billion y MedTech, medicina tecnológica, 31,9. Ya, como vemos, ahí no aparece la parte de Kenvue, sino que ya solo tenemos dos segmentos en la empresa desde el año 2023. A nivel geografía, pues mucho más de la mitad, más de 50 billion, se generan en Estados Unidos. Aproximadamente 20 billion van para Europa y luego el resto de zonas son menos importantes, aunque sí que destaca y creciendo la parte de Asia, Pacífico y África con 13,6 billion. ¿Qué hay dentro de medicina innovativa? Pues bueno, tenemos tres grandes bloques a su vez dentro del segmento que son oncología, inmunología y neurociencia. Decir que ya no solo Johnson Johnson, sino todas las grandes farmas están cada vez apostando más por el módulo de oncología. De hecho, ahí podéis ver que dentro de el segmento casi todos los productos en mercado pertenecen a oncología y todos los aprobados, que ya son 26, también están en oncología, siendo 14 la parte de inmunología y solo 6 en neurociencia. ¿Qué destaca? Pues ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero para que os hagáis idea, ya sabemos que la parte de oncología sería como la más importante y ahí ya vemos marcas que un poco nos tienen que sonar. En la parte de inmunología, el Stelara, que ahora veremos que genera muchísimos ingresos para Johnson Johnson, pero también en la parte de oncología, muy destacable el Darzalex. Vamos a ver un poquito qué ha hecho el Darzalex. Ha sido la primera marca en superar los 3 billion en ventas durante un solo trimestre. Hasta ahora eso nunca lo había conseguido. Recordemos que este segmento de medicina innovativa ha generado 57 billion, lo que supone un 4% más que, perdón, está mal puesto ahí, que en el 2023. ¿Vale? Estamos hablando de datos finales 2024 y ha subido un 4% este segmento, siendo Darzalex el primero en llegar a esos 3 billion. Y el Spravato es ya el medicamento número 26 en generar al menos un billón. ¿Vale? Digamos que dentro de los medicamentos, cada una de las grandes farmas divide sus farmacológicos en lo que llaman los grandes generadores de ingresos y esos los consideran a partir de un billón. Pues bueno, Johnson Johnson ya tiene 26 que generan al menos un billón. Con lo cual, llegar a 57 billion y teniendo en cuenta que tiene el Darzalex generando 3, pues ya veis ahí que cada vez es más fácil que esta empresa vaya siguiendo generando pasta. También han sido clave en el crecimiento el Erleada, el Karbitsky y el Trefia, ¿vale? Los tenéis aquí. Erleada, que lo tenéis aquí, y el Darzalex, que está aquí, y el Carbitie. Estos digamos que han sido los tres que más han crecido en el 2024. Han tenido 26 nuevas
autorizaciones por la FDA, que como sabéis es la que manda en Estados Unidos en todo el tema de la aprobación de medicamentos. Han aprobado el Tremfya, que hemos visto aquí, que ha sido uno de los que ha subido también, ha llegado al mercado vendiendo bastante, para la colitis ulcerosa. Y el Rybrevant, junto con el Lazcluze, para el cáncer de pulmón. ¿Vale? Como veis, últimamente estos dos vienen a entrar en la parte de oncología, que, como antes he dicho, pues vienen a complementar uno de los mejores portfolios que tienen las grandes farmas a día de hoy. Y es que Johnson & Johnson en oncología junto con AbbVie son las que mandan, ¿vale? También habría que tener ahí a Merck y alguna cosita que tiene también Bristol, pero principalmente Johnson & Johnson y AbbVie en oncología son las que más están apostando. Y además vienen a complementar uno que ya conocíamos de antes, que es el Imbruvica, también de oncología, que también genera muchísimo dinero. Vamos a ver exactamente cuánto genera cada uno de ellos. Os he puesto aquí resaltado el Stelara, que aunque ya hemos visto que no es de inmunología, ¿vale? Que no es de oncología, sino de inmunología, pero es el único que genera más de 10 billones, ¿vale? Ha subido un 4,8% respecto al 2023. Más de 10 billones. Perdón, ha bajado un 4%. La parte de inmunología está un poco más floja. Ahora, en oncología, vámonos aquí, oncología, el Darzalex, aquí lo tenemos, 11,67 billones en el año. Recordemos que en este último trimestre ha sido el único en superar los 3 billones. Hasta ahora nunca lo había conseguido ninguno. Y bueno, tenemos aquí también lo que genera el Imbruvica, todos. Tenéis, si queréis echarle una capturita, aquí tenéis toda la documentación. Ya los miembros premium del canal saben que tienen toda esta información a su disposición en los PDF, ¿vale? En medicina tecnológica, tres grandes bloques dentro del segmento que son cardiovascular, cirugía, que es este de aquí en medio, y visión. Aquí destaca muchísimo el Otava, ¿vale? En la parte de cirugía, y sobre todo el Varipulse, que es una plataforma de, bueno, son una serie de maquinarias junto con unos ordenadores que sirven para todo el tema de cardiovascular en cuanto a bombas que impulsan la sangre en el cuerpo, artificiales y cosas de este tipo. Fijaros que han lanzado 15 nuevos productos en 2024 con la aprobación del Varipulse y el Belis, que son de cirugía robótica, tanto de columna como prótesis parcial de la rodilla, y lo que decía antes de las bombas cardíacas Impela, ¿vale? También tienen 18 programas de ensayos clínicos. Dentro de ellos destaca el sistema quirúrgico robótico Otava, ¿vale? Son sistemas que dan muchísimo dinero y que funcionan normalmente en hospitales donde Johnson & Johnson deja las máquinas a los hospitales y les cobra por tenerlos y por su uso. En cuanto a la cuenta de resultados, si sumamos los 57 billones de medicina innovativa y 31,8 billones de la parte de tech, pues tendremos 88,8 billones, que sería la suma total ingresada en 2024. ¿Vale? Los dos segmentos. No podemos comparar, ojo, valores, tened cuidado aquí al comparar valores más antiguos, porque aquí teníamos un tercer segmento que, vale, que no suponía lo más importante del negocio, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí tenemos los márgenes, nos queda un margen de casi el 70%, en concreto el 69,1%, y el BPA asciende a 5,84%, cuando en el año 2023 pues fue, bueno, ahí tenemos lo que yo digo el 2023 de cosas extrañas, realmente se quedó en 5,26%. Lo que pasa es que aquí aparece con datos también de la decisión de Kenvue. En cuanto a las acciones en circulación, vemos que están bajando continuamente. Aquí tenemos 2,6 billones de acciones, 2,5 billones, 2,4 en el último año. A razón más o menos de unos 100.000 millones van bajando, 0,1 billón van bajando cada año. O sea que este año esperamos tener aproximadamente en 2025 unas 2,3 billones de acciones en circulación. En cuanto al balance de situación, decir que es una empresa pues bastante grande, con lo cual tiene unos activos de 180 billones, tiene muchísimo cash, 24,1 billones, y un patrimonio de 71,5. Eso quiere decir que tiene unos pasivos por encima de los 100 billones, en concreto 108 billones,
y eso representa frente al patrimonio neto un ratio de liquidez de 1,1, que es un ratio muy aceptable, ¿vale? Estamos hablando de empresas muy grandes que necesitan muchísimo dinero pasivo para poder ir creciendo y haciendo más I más D para sacar nuevos medicamentos constantemente. El goodwill se queda en 44,2 billones, que está bastante aceptable para una empresa como Johnson & Johnson y esta cantidad de patentes de marcas que tiene. La diapositiva que nos pone Johnson & Johnson y que más me gusta siempre de todas las presentaciones trimestrales es esta. Esta está sacada del Q2 del 2025, que se presentó recientemente hace poquito. Ahora mismo estamos grabando en verano de 2025 y en el Q2 vimos esa serie de datos, pero lo que realmente me interesa es que entendáis que ellos, la más alta prioridad dentro de lo que queda de Free Cash Flow, ¿vale? Antes del Free Cash Flow dejan a las necesidades del crecimiento orgánico de la empresa y del Free Cash Flow le dan una parte para investigación y adquisiciones y compra de nuevas M&A, y luego toda la parte de dividendos competitivos que, como veis, está por encima de la recompra de acciones, con lo cual esta empresa va a darle más prioridad y lo vamos a ver en los cash flow. Vamos a ver cómo del flujo de caja operativo, que son 24,3 billones, lo tenemos aquí, vemos que el FCO, flujo de caja operativo, ha aumentado, continuamente va aumentando año tras año, 21 billones, 22 billones, 24 billones el año pasado, y que si le restamos estos 4,4 billones de CAPEX, nos quedan aproximadamente unos 20, en concreto 19,8 billones, que vuelve a ser un free cash flow más alto que el año pasado, ¿vale? 19,8 frente a 18,2 billones. El CAPEX, como veis, más o menos suele estar entre los 4,5 billones, aproximadamente cada uno de los años, en todo eso que estamos viendo de inversión en propiedades, en plantas y en equipamiento. Con lo cual, de esos 19,8 billones, el año pasado nos quedan 11,8 para dividendos y solo 2,4 para recompra. Vemos que las recompras en 2024 han sido más pequeñas y en los años anteriores pues fueron algo más altas. Así que vemos como dentro del capital allocation para esta empresa lo más importante es la parte, están los dividendos por encima de la recompra. Y por último acabamos con el Geraldine Weiss para ver, bueno, aquí en esta gráfica, como sabéis, hasta que no reparta el último dividendo de 2025, pues hay un pequeño escalón a la baja, pero ya os aventuro que Johnson & Johnson va a tener un escalón al alza porque tendremos dividendo, además creciente este año también, como ya lleva haciéndolo como Dividend King, que es muchísimo más de 50 años, y vamos a ver que se encuentra en la parte baja, zona verde, infravalorada a nivel método Geraldine Weiss, donde ha dado dos entradas aproximadamente, como vemos aquí, en la zona de los 140 dólares. Zona de entrada, 140 dólares, que cuando suba el escalón veremos que ya está pisándolo y habría dado ya esa zona en este año 2025. Como ya sabéis, hemos estado aprovechando para ampliar y estamos bastante lejos de la zona sobrevalorada, así que sin problema. Y aquí abajo pues veis como año a año va siendo de dividendos crecientes continuamente todos los últimos años. Así que muy contentos con esta empresa, con el futuro que le espera y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta luego.